Hola a todos. Les invito a escuchar la historia Golpe Silencioso. Mi suegra me criticó por ser lenta y me dio 2 bofetadas delante de todos. Me quedé en silencio. Luego me giré. Cogí un bastón de madera e hice algo que desató el caos en la fiesta. Las 2 bofetadas celestiales de mi suegra en medio del banquete de cumpleaños pusieron fin a 3 años de sumisión como nuera. En lugar de llorar y resignarme como siempre, agarré un bastón de madera y, sin dudarlo, destrocé la carísima tarta de 5 pisos. Ese día, cogí a mi hija y escapé de aquel infierno. El calor abrasador de Sevilla en pleno julio parecía concentrarse por completo en la estrecha cocina de la casa de doña Carmen. El humo de la olla de estofado hirviendo a borbotones se mezclaba con el olor a aceite quemado, creando una atmósfera asfixiante. De pie frente a los fogones, con la espalda empapada en sudor, mis manos se movían con agilidad salteando la ternera, mientras en mi cadera sostenía a la pequeña Sofía, que lloraba desconsoladamente por el calor y el sueño. Hoy era la fiesta del 60° cumpleaños de mi suegra. Doña Carmen era una mujer que le daba una importancia desmesurada a las apariencias, por lo que había exigido una comida por todo lo alto para invitar a toda la familia, la de su lado y la del nuestro, y a sus amigas del club de mayores. Normalmente, para ocasiones así, la gente contrata un catering para evitarse el trabajo. Pero mi suegra insistió en que la comida de fuera no era higiénica. Era cara y no demostraba el esmero de una buena nuera. Así que toda la carga recayó sobre mis hombros, desde ir al mercado a las 5 de la mañana, eligiendo cada pescado y cada verdura, hasta preparar y cocinar un banquete con innumerables platos, desde gambas al ajillo y tortilla de patatas, hasta croquetas caseras, paella y salmorejo. Todo lo hice yo sola. Mi marido, Javier, llevaba desde primera hora de la mañana con una camisa impecablemente planchada, sentado en el salón bebiendo un fino y charlando animadamente con los mayores. No le importaba en absoluto que su mujer estuviera hasta arriba de trabajo en la cocina. Mientras tanto, mi queridísima cuñada Beatriz se pavoneaba con un vestido de seda rojo intenso y un maquillaje recargado, apareciendo de vez en cuando por la cocina solo para criticar. Beatriz cogió una croqueta, la mordisqueó y dijo con desdén: «Cuñada, has hecho las croquetas demasiado pequeñas. Los invitados se van a reír de nosotras. Haz las cosas con más cuidado. Hoy es un día muy importante para mamá. No nos dejes en ridículo». Tragué saliva, intentando mantener la calma. Sal a atender a los invitados con mamá. Aquí hace mucho calor. Y el aceite te va a estropear ese vestido tan bonito. Sofía no para de llorar. Si tienes un momento, ¿podrías cogerla un rato para que pueda terminar de servir la paella? Beatriz frunció el ceño y retrocedió 2 pasos. Como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Anda ya. Con este vestido tan caro, ¿quieres que me vomite encima? Si la has traído al mundo, la calmas tú. Te quejas por preparar una simple comida. Dicho esto, Beatriz se dio media vuelta y salió, dejándome con el llanto desgarrador de mi hija de menos de 1 año. El reloj marcó las 12 del mediodía y los invitados ya llenaban las mesas. Desde el salón llegaba el tintineo de las copas y el bullicio de las risas y las conversaciones. Llevé una a una las pesadas fuentes de comida, con los brazos temblando de cansancio. Cuando la última fuente estuvo en la mesa, Sofía rompió a llorar a gritos porque tenía el pañal mojado. Corrí a la habitación a cambiársela y a darle el pecho para calmarla. Por estar atendiendo a la niña, tardé 15 minutos más en llevar el salmorejo a la mesa. Cuando entré en el salón con la sopera humeante, el ambiente se enrareció de repente. Todas las miradas se clavaron en mí. Doña Carmen, sentada en la mesa principal con sus amigas adineradas, tenía el rostro contraído y el ceño fruncido, mostrando claramente su disgusto. Dejó caer los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco y estridente. ¿Se puede saber qué estabas haciendo para traer la sopa ahora? La gente ya casi ha terminado de comer. ¿Quién se va a tomar la sopa a estas alturas? Qué mala suerte la de esta casa. Tener que cargar con una nuera tan lenta y torpe. Eres una inútil que vive a costa de nosotros y ni siquiera eres capaz de preparar una comida como Dios manda. La voz chillona de doña Carmen resonó, recalcando cada palabra delante de todos. Me quedé paralizada, con la sopera aún en las manos. Intenté explicarme. Perdone, mamá. Es que Sofía estaba llorando mucho. Tuve que cambiarle el pañal y calmarla un poco. Por eso me he retrasado. Les ruego a usted y a todos que me disculpen. Mi explicación, lejos de calmarla, fue como echar más leña al fuego. Sintió que su autoridad quedaba en entredicho frente a sus amigas.
con las que siempre presumía de su riqueza y su felicidad familiar. Doña Carmen se levantó de un salto y se acercó a mí a grandes zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me abofeteó 2 veces con todas sus fuerzas. El sonido restalló en el silencio del salón. ¿Encima te atreves a replicar? ¿Tener una hija es para tanto? ¿La usas como excusa para esconder tu pereza? Maleducada, gritó doña Carmen, apuntándome a la cara con su dedo pintado de un rojo intenso. Mis mejillas ardían, un dolor que traspasaba la piel y llegaba hasta lo más profundo de mi alma. Me quedé inmóvil. La sopera se tambaleaba en mis manos. Miré hacia la mesa de los hombres. Javier, el marido por el que había sacrificado mi juventud, mantenía la cabeza gacha, sirviéndose comida como si no viera nada. Beatriz se tapaba la boca para reprimir una risita. A mi alrededor, solo había miradas curiosas y despectivas de la familia de mi marido. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Nadie sintió compasión por la mujer que acababa de cocinar para 50 personas con un bebé a cuestas en una cocina infernal. La paciencia que había acumulado durante años se hizo añicos en un instante. No lloré, a diferencia de las veces anteriores, cuando mi suegra me insultaba o mi marido me ignoraba y yo corría al baño a llorar para luego seguir trabajando en silencio. Esta vez no derramé ni una lágrima. La humillación, la amargura y el dolor habían superado mi límite de resistencia, transformándose en una calma aterradora. La tensión en la sala era palpable. Al verme en silencio, doña Carmen pensó que me había sometido como siempre. Levantó la barbilla, soltó un bufido y se dispuso a volver a su sitio. Lentamente, deposité la sopera en una mesa vacía cercana. Mis ojos, ahora fríos y decididos, recorrieron cada rostro hipócrita de aquella casa. Caminé con paso lento pero firme hacia un rincón del salón. Allí había un viejo bastón de roble que se usaba para atrancar una ventana cuyo cerrojo estaba roto. Alargué la mano y lo cogí. El peso de la madera en mi palma me infundió una extraña fuerza. Doña Carmen acababa de sentarse y se giraba para sonreírle a su amiga cuando se dio cuenta de que algo no iba bien. La gente empezó a cuchichear y a señalar. Javier levantó la cabeza y al verme con el bastón en la mano, su rostro cambió de color. Gritó: «¿Qué locura vas a hacer? Suelta ese bastón ahora mismo». Hice como si no lo oyera. Avancé directamente hacia la mesa central, donde reposaba una gigantesca tarta de 5 pisos, decorada con filigranas de azúcar, que la propia Beatriz había encargado con el dinero que yo había ganado con mi sudor para presumir ante las amigas de su madre. Junto a ella, la fuente principal con los manjares más caros. Sin dudarlo un segundo, agarré el bastón con ambas manos, lo levanté por encima de mi cabeza y lo descargué con toda mi fuerza sobre la tarta. Se oyó un estruendo seco. La carísima tarta de 5 pisos quedó reducida a un amasijo de nata, bizcocho y flores de azúcar que salieron disparadas en todas direcciones. Un gran trozo de nata impactó directamente en doña Carmen, manchando el elegante vestido de terciopelo que se había hecho la semana anterior. No me detuve ahí. Seguí blandiendo el bastón y barrí la fuente principal de la mesa. Los platos de porcelana cara cayeron al suelo haciéndose añicos. Gambas, marisco, trozos de pollo y salsa se desparramaron por el suelo de baldosas. El salón estalló en un coro de gritos de pánico. Las amigas de mi suegra se pegaron a la pared, aterrorizadas. Algunos parientes saltaron de sus sillas para evitar ser salpicados. Doña Carmen, pálida como un fantasma, se agarraba el pecho, sin poder articular palabra. Beatriz chillaba, señalándome e insultándome. Javier se abalanzó sobre mí, con la mano levantada para pegarme, pero fui más rápida. Retrocedí un paso y le apunté al pecho con el bastón. Mi mirada, afilada como una navaja, lo paralizó, dejando su mano suspendida en el aire. Todos callaron. Respiré hondo, reuní toda la fuerza de mis pulmones y pronuncié cada palabra con una claridad atronadora. Hoy, delante de todos ustedes, anuncio que me divorcio. Durante 3 años, su familia me ha tratado como a una sirvienta gratuita, explotando mi trabajo y humillándome. Pensaban que, por ser dócil, podían hacer lo que quisieran. Pero todo se acaba aquí. La demanda de divorcio la dejaré sobre la mesa. Fírmala, Javier. Adiós, señora. Adiós, Javier. Adiós, Beatriz. A partir de ahora, no tengo nada que ver con esta casa. Dicho esto, tiré el bastón al suelo y me di la vuelta, caminando directamente hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave,
ignorando los gritos e insultos de doña Carmen y los golpes furiosos de Javier en la puerta. Dentro de la habitación, sentí una calma extraña. Saqué una maleta grande y metí solo la ropa imprescindible para mi hija y para mí. Reuní nuestros documentos, la cartilla de vacunación de Sofía y una carpeta con documentos importantes que había guardado en secreto. Cogí a Sofía en brazos y la abracé con fuerza. Abrí la puerta de la habitación, ignoré a Javier, que se había quedado sin palabras, y salí. Doña Carmen estaba sentada en el suelo, en medio de la nata y la comida, llorando y lamentándose. Crucé la fría puerta de hierro de aquella casa y paré un taxi que pasaba justo en ese momento. El coche arrancó, dejando atrás el infierno que una vez confundí con un hogar. En el taxi, abracé a mi hija, sintiendo mi corazón latir con fuerza no por miedo sino por un alivio inmenso. Sofía, como si entendiera lo que pasaba, apoyó su mejilla en mi pecho y, tras parpadear con sus grandes ojos, se quedó dormida plácidamente. El teléfono en mi bolso no paraba de vibrar. Lo saqué. La pantalla mostraba decenas de llamadas perdidas de Javier, de Beatriz y de algunos parientes. ¿Llamaban para insultarme o para obligarme a volver a limpiar aquel humillante campo de batalla? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Con un gesto decidido, apagué el teléfono. La pantalla negra fue como un punto final a una época oscura. Saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la arrojé por la ventanilla del coche al asfalto ardiente de Sevilla. Ya está. Había cortado todos los lazos con la familia de Javier. El taxista me miró por el retrovisor. Y, con un suave acento andaluz, preguntó: ¿A dónde va, señora? ¿Con la niña y tanto equipaje vuelve a su pueblo? No. Lléveme directo al aeropuerto de San Pablo. Voy a huir del calor de Sevilla, respondí con una sonrisa. Mi voz sonaba ligera y libre. En el aeropuerto, fui directamente al mostrador de venta de billetes de última hora. Por suerte aún quedaban asientos en un vuelo a Asturias que salía en 2 horas. Saqué la tarjeta bancaria de un compartimento secreto de mi cartera y pagué. Era el dinero que había logrado ahorrar durante 3 años, trabajando como redactora freelance por las noches. No era mucho, pero era suficiente para que mi hija y yo viviéramos libremente durante un tiempo. Con el billete de avión en la mano, me sentí como un pájaro que escapa de su jaula, extendiendo las alas hacia un cielo de libertad. El avión despegó, alejándonos de aquella tierra asfixiante. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Asturias, una ráfaga de aire fresco con olor a pino me golpeó la cara. Era un contraste absoluto con el calor sofocante y el olor a grasa de la casa de mi suegra. El aire aquí era puro y limpio. Cogí un taxi hacia el interior de la región. Siguiendo la recomendación de una vieja amiga, encontré una casa rural de lujo escondida en una ladera cubierta de pinos. La habitación que alquilé estaba hecha completamente de madera de pino, con un gran ventanal que daba a un valle cubierto de niebla. No había ruido de tráfico, ni gritos agudos, solo el susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Dejé a Sofía en la cama de sábanas blancas. La niña se estiró y durmió plácidamente. Salí al balcón. Me apoyé en la barandilla de madera y respiré hondo, llenando mis pulmones del aire fresco de la montaña. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin brotaron. Pero no eran lágrimas de dolor o humillación, sino de liberación. A partir de mañana, no tendría que levantarme a las 5 de la mañana para ir al mercado, ni limpiar una casa de 4 pisos cada día, ni soportar las críticas de mi suegra o la actitud despectiva de mi cuñada. Solo sería Lucía, una madre libre, viviendo para sí misma y para su hija. En este tranquilo rincón de montaña, dejaría que mi alma sanara las heridas que habían sangrado durante tanto tiempo. Mientras yo disfrutaba de mañanas tranquilas saboreando una infusión caliente en el balcón soleado de Asturias, en aquella casa de 3 plantas de Sevilla se desataba un auténtico terremoto. A través de las redes sociales y de lo que me contaban algunos amigos del barrio, pude imaginarme fácilmente el caos en casa de Javier. Después de mi marcha, la fiesta del 60 grado cumpleaños de doña Carmen se convirtió en el hazmerreír de todos los invitados. Los parientes se fueron avergonzados, cuchicheando entre ellos. Nadie limpió el desastre de comida y nata esparcido por el suelo del salón. A doña Carmen le subió la tensión y se quedó postrada en la cama, quejándose de su mala suerte. La ausencia de una sirvienta gratuita tuvo consecuencias inmediatas. La ropa sucia se amontonaba, los platos grasientos se apilaban en el fregadero desprendiendo un olor agrio. Durante días, nadie cocinó, y la familia tuvo que pedir comida a domicilio constantemente, lo que provocó que a Javier le volviera el dolor de estómago.
Beatriz, acostumbrada a que le sirvieran el desayuno en la cama, empezó a discutir a gritos con su propia madre. El estruendo de platos rotos y las peleas se oían desde la calle. Para regocijo de los vecinos, que nunca habían soportado la arrogancia de doña Carmen y su hija. La historia de la nuera bondadosa que, harta de los abusos, destrozó la fiesta y se marchó, se extendió como la pólvora. Javier tampoco estaba tranquilo en el trabajo. La historia llegó a oídos de sus compañeros. Las miradas, los susurros a sus espaldas cada vez que entraba en la oficina, hirieron gravemente su orgullo de hombre machista. Se sentía humillado, avergonzado, su falso estatus social había quedado al descubierto, volviéndolo irascible y desesperado. Intentó encontrarme por todos los medios, pero fue inútil. Había cambiado de número de teléfono y solo contactaba con mis padres y mi mejor amiga para decirles que estaba bien. Pero no hay secreto que dure 100 años. Y Javier finalmente consiguió mi nuevo número a través de un pariente lejano al que le había enviado un mensaje. La tarde de mi cuarto día en Asturias, sonó mi nuevo teléfono. Al ver el número desconocido, tuve un presentimiento. Descolgué. De inmediato, la voz furiosa de Javier rompió la quietud de la habitación. ¿Montas ese numerito y luego te largas de vacaciones como si nada? ¿Sabes el caos que hay en casa? Vuelve ahora mismo. Arrodíllate y pide perdón a mi madre delante de toda la familia. Si limpias la casa y te comportas, quizás piense en darte otra oportunidad. Si no, ni se te ocurra pedir un céntimo de esta casa. Dejaré que tú y tu hija os muráis de hambre en la calle. Su tono autoritario no había cambiado. Todavía pensaba que yo era la misma mujer sumisa que temblaría ante sus amenazas, pero se equivocaba. Esa mujer había muerto junto con la tarta de 5 pisos. Sostuve el teléfono, mirando con frialdad los pinos verdes tras la ventana, dejando que descargara toda su ira. Esperé a que se quedara sin aliento, y entonces hablé con calma. Mi voz era gélida, sin rastro de emoción. ¿Has terminado? Si es así, abre tu correo electrónico. Y ahórrate el sermón moralista, me da náuseas. Al otro lado de la línea, Javier se quedó mudo por un instante. Luego, soltó una risa despectiva. ¿Crees que divorciarse es tan fácil? Te fuiste por tu cuenta, así que cría a tu hija tú sola. Esta casa es de mis padres. No verás ni un ladrillo. El dinero lo controlo yo. No te daré ni un céntimo, mujerzuela. Y olvídate de la pensión para Sofía. Ya nos veremos en el juzgado. A ver cómo te dejan en la calle con lo puesto. Me eché a reír. Una risa franca y cargada de sarcasmo. Seguía creyéndose muy listo. Abrí mi portátil y accedí a una carpeta encriptada. Javier. ¿De verdad crees que después de vivir 3 años en esa casa soy tan ingenua como para no saber nada? Abre el siguiente correo que te acabo de enviar y mira bien esos extractos bancarios. Oí el tecleo al otro lado. A los pocos segundos, la respiración de Javier se volvió pesada y agitada. Durante todo este tiempo, has usado la excusa de que la empresa iba mal para recortarme el dinero de la casa, obligándome a comprar la leche de la niña con mi propio dinero. Pero en realidad, has estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros común, cientos de miles de euros, para pagar las deudas de juego de tu hermanita. Y no solo eso, también has gastado miles en un seguro de vida para tu madre, poniéndoos a ti y a Beatriz como beneficiarios. Tengo todos los extractos sellados por el banco y capturas de pantalla de tus conversaciones con los prestamistas. ¿Crees que podrás ocultar esas pruebas en un juicio? La voz de Javier empezó a temblar. Su arrogancia se había desvanecido. ¿Te atreviste a investigarme? ¿De dónde has sacado esos papeles? No respondí a esa pregunta estúpida y le di mi ultimátum. De los bienes gananciales queda una cuenta de ahorros con 80.000 euros a tu nombre. Por ley me corresponde la mitad. Además, te comprometerás a pagar una pensión de 400 euros al mes para Sofía hasta que cumpla los 18. Si firmas el convenio y transfieres el dinero, guardaré silencio. Pero si intentas alguna tontería, enviaré todo este dossier al juzgado y una copia a la dirección de tu empresa. Ese puesto de subdirector que tanto te ha costado conseguir. Y el dichoso honor de tu familia. Te aseguro que se harán añicos. El silencio se apoderó de la llamada. El silencio de alguien que ha sido desenmascarado. Él sabía perfectamente la gravedad del asunto. Si se descubría que había ocultado bienes, no solo perdería el prestigio en su trabajo, sino que se arriesgaba a ser despedido. Te doy hasta mañana por la mañana para pensarlo. El dinero en mi nueva cuenta, el convenio por correo postal. No me hagas perder la paciencia. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa.
La luz del atardecer en Asturias entraba en la habitación, iluminando mi rostro con un cálido resplandor. Había jugado mi mejor carta y sabía que aquel cobarde tendría que aceptar la derrota. A partir de ese momento, el futuro de mi hija y el mío lo decidía yo. Como había previsto, un cobarde que valora tanto las apariencias como Javier nunca arriesgaría su carrera. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono recibió una notificación del banco. Una gran suma de dinero, exactamente la mitad de nuestra cuenta de ahorros, había sido transferida a mi cuenta. Unas semanas después, a través de un abogado que contraté en Sevilla, Javier firmó el divorcio de mutuo acuerdo, aceptando la pensión de 400 euros mensuales para Sofía. El juzgado tramitó el caso rápidamente. Después de casi un mes, mi matrimonio de lágrimas y explotación terminó con una sentencia judicial. Al recibir la copia de la sentencia que mi abogado me envió por mensajería urgente a Asturias, sentí que me quitaba un peso de encima que había llevado durante 3 años. Los días siguientes en las montañas, me dediqué por completo a mí misma y a mi hija. Llevaba a Sofía a pasear bajo los pinos, respirando el aire puro, comiendo los manjares que nunca me había permitido. En una pequeña cafetería en la ladera de una colina, conocí a Isabel. Era una psicóloga de Madrid que estaba allí de vacaciones. Tras varias conversaciones, Isabel se dio cuenta de la tristeza que aún se reflejaba en mi mirada. Le conté toda mi historia. Mi vida con la familia de mi exmarido. Mi estúpida sumisión y la explosión de aquel día. Isabel no me juzgó ni me aconsejó perdonar. Me cogió la mano y con voz cálida y sincera me dijo: «Hiciste lo correcto, Lucía. El sacrificio ciego nunca trae la felicidad. Solo crea explotadores desagradecidos. Al salir de ese fango, salvaste tu vida y el futuro de tu hija. Ahora tienes que deshacerte por completo de la inseguridad de una mujer encerrada en la cocina. El cielo es muy grande. Tienes talento, tienes conocimientos. Puedes construir una vida nueva y brillante por ti misma». Sus palabras fueron como un bálsamo que limpió los últimos restos de negatividad y autocompasión de mi mente. Me di cuenta de que no era una fracasada, sino una mujer que acababa de vencer su propia debilidad. Esta sanación interior me devolvió la confianza y la sonrisa que había perdido. Después de un mes en Asturias, decidí hacer las maletas. El dinero del divorcio era suficiente para vivir cómodamente durante un tiempo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba un trabajo. Un lugar donde sentirme útil y valorada. Sevilla fue donde caí. Y sería donde me levantaría. Cogí a Sofía, mi maleta, y volé de vuelta. Con una mentalidad completamente nueva. Lista para enfrentar una nueva batalla por mi supervivencia con orgullo. Nada más salir por la puerta de llegadas del aeropuerto de Sevilla, vi a Elena saludándome enérgicamente. Elena era mi mejor amiga de la universidad. Una mujer independiente y fuerte que nunca aprobó mi matrimonio precipitado con Javier. Con ella estaba Marcos, su novio. Ambos habían venido a recogernos en cuanto supieron que volvía. Al verme con la niña, Elena corrió a abrazarnos, con los ojos llenos de lágrimas. «Estás mucho más delgada, Lucía. Pero tus ojos brillan más que antes. Vente a casa conmigo. No tienes que tenerle miedo a nadie. Marcos y yo cuidaremos de vosotras». Marcos se acercó, cogió mi pesada maleta y sonrió amablemente. «Es verdad, Lucía. Nuestro piso es pequeño, pero siempre seréis bienvenidas. Quédate todo el tiempo que necesites hasta que te estabilices». Agradecí conmovida a mis 2 buenos amigos. El coche nos llevó a un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Triana. Elena había preparado una habitación luminosa, con sábanas limpias y un montón de cosas para Sofía. La calidez y sinceridad de Elena y Marcos me hicieron sentir que no estaba sola en Sevilla. Tenía un apoyo sólido para empezar de nuevo. Los primeros días como madre soltera no fueron fáciles. Sofía estaba aprendiendo a caminar. Era muy activa y no se separaba de mí. Por la mañana, preparaba su comida y ayudaba a Elena con la casa. Cuando Sofía dormía la siesta o jugaba, aprovechaba para abrir el portátil y buscar trabajo. Antes de casarme, había sido una buena redactora en una revista digital. La experiencia seguía intacta. Entré en grupos de trabajo freelance. Creé un perfil profesional y empecé a enviar solicitudes. Mi perseverancia pronto dio sus frutos. Un día después, me encargaron escribir contenido publicitario para una marca de cosméticos. Esa noche, con Sofía ya dormida, me senté en mi escritorio. La luz amarilla iluminaba mis dedos mientras tecleaban rápidamente. Las palabras fluían con naturalidad,
impregnadas de la comprensión de la psicología del cliente que había adquirido tras todo lo que había vivido. A la mañana siguiente, envié el artículo. 2 horas después, recibí una respuesta. Elogiaron mi trabajo, diciendo que superaba sus expectativas, y me transfirieron inmediatamente los honorarios. Los 100 euros por mi primer artículo no eran mucho, pero eran dinero ganado con mi sudor y lágrimas, y eran increíblemente valiosos. Me demostraron que mi cerebro y mis manos podían generar ingresos y mantenernos a mi hija y a mí con dignidad. La vida tranquila en el piso de Elena no duró mucho. Una nueva tormenta se cernía sobre mí, originada por la codicia y el rencor de doña Carmen. A través de un viejo conocido, se enteró de que me habían visto con mi hija en un supermercado cerca de Triana, y supo que había vuelto a Sevilla. Furiosa por haber perdido la mitad del dinero de la cuenta de ahorros, decidió ir a casa de mis padres a acosarlos. Mis padres vivían en una modesta casa en un callejón del barrio de Nervión. Ambos eran maestros jubilados, personas honradas y respetadas por sus vecinos. Durante mis 3 años de matrimonio, para no preocuparlos, siempre les oculté mis problemas. Cada vez que los visitaba, sonreía y hablaba bien de mi familia política. Por eso, la aparición de doña Carmen fue un cataclismo que mis padres no esperaban. Una mañana, mientras mi padre regaba sus orquídeas y mi madre preparaba la comida, doña Carmen y Beatriz irrumpieron en el patio. Sin saludar, la suegra se plantó, con las manos en las caderas, y gritó para que todo el vecindario la oyera. «Salgan a ver lo que ha hecho su maravillosa hija». Destrozó mi fiesta de cumpleaños, nos humilló delante de todos. Luego nos robó el dinero y se fugó con un amante. Una mujerzuela como esa solo puede ser producto de una mala educación. Ahora llámenla para que devuelva los 80.000 euros a mi hijo, o me quedaré aquí gritando a los 4 vientos que son una familia de maestros hipócritas. Mi padre, atónito, dejó caer la regadera. Salió, con el rostro desencajado por la sorpresa y la ira. «Mida sus palabras, señora. Mi hija Lucía siempre ha sido una buena chica, jamás se iría con otro hombre ni robaría nada». «No la difame». Doña Carmen, al ver la reacción de mi padre, se envalentonó aún más. ¿Difamar? Fue ella la que engañó a Javier para que le transfiriera el dinero y luego se escapó con la niña. De tal palo, tal astilla. Seguro que ustedes estaban compinchados con ella para desplumar a mi familia. Menuda gentuza, ladrones. Las palabras venenosas llovieron sobre el orgullo de mi padre. Él, que sufría de hipertensión, no pudo soportar tales calumnias. Su rostro se enrojeció. Una vena en su sien palpitaba furiosamente. Levantó la mano y señaló la puerta, diciendo con dificultad: «Fuera de mi casa ahora mismo». Pero antes de terminar la frase, su brazo cayó inerte, se agarró el pecho, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el patio. Mi madre salió corriendo de la cocina gritando de terror y abrazó el cuerpo inerte de mi padre. Doña Carmen y Beatriz, al ver lo que habían provocado, huyeron despavoridas, ignorando los gritos de mi madre pidiendo ayuda a los vecinos. El sonido insistente del teléfono interrumpió mis pensamientos mientras trabajaba. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, sentí una extraña inquietud. Apenas descolgué. Los sollozos de mi madre me helaron el corazón. «Lucía, ven al Hospital Virgen del Rocío ahora mismo. Tu padre ha tenido un derrame cerebral. Los médicos lo están atendiendo. Tengo mucho miedo, hija». Mi mente se quedó en blanco. Le pedí a Elena que cuidara de Sofía. Cogí el bolso y salí corriendo a la calle, parando el primer taxi que vi. El trayecto de Triana al hospital se me hizo eterno. Me culpé 1000 veces. ¿Por qué no les conté la verdad antes? ¿Por qué dejé que esos monstruos llegaran hasta ellos? El pasillo del hospital olía a desinfectante y a miedo. Corrí por la zona de urgencias buscando a mi madre. Allí estaba, hundida en una silla de plástico frente a la puerta de la UCI, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de llorar. Al verme, me abrazó sollozando. «Esa mujer es malvada, hija. Te acusó de robarle y de tener un amante. Tu padre no lo soportó. El médico dice que está muy grave, que tenemos que esperar». La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, apreté los dientes, una rabia inmensa hirviendo en mi interior. Juro que doña Carmen y su hija pagarían por esto. La puerta de la UCI se abrió, y un médico salió con cara de cansancio. Nos acercamos corriendo.
Nos informó de que el estado de mi padre era crítico y que necesitaría tratamientos muy caros y maquinaria especializada para mantenerse con vida. El coste diario ascendía a miles de euros. Teníamos que estar preparados, tanto emocional como económicamente. Ayudé a mi madre a sentarse y miré el presupuesto del ingreso que me había dado una enfermera. La cifra de 20.000 euros impresa en el papel hizo que me temblaran las manos. Del dinero del divorcio, después de pagar al abogado y los gastos de las primeras semanas, apenas me quedaba la mitad. La enfermedad de mi padre sería una larga batalla, y ese dinero se agotaría pronto. Si se acababa, ¿qué pasaría? Miré a mi padre a través del cristal de la puerta de la UCI, conectado a un sinfín de cables. Su respiración dependía de una máquina. El hombre que me había enseñado el valor de la dignidad ahora se debatía entre la vida y la muerte. Sequé mis lágrimas. Llorar no solucionaría nada. Si el dinero se acababa, tendría que ganar más. Tenía que ser el pilar que sostuviera a mis padres y a mi hija. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Dejé a Sofía con Elena y Marcos y me instalé en el hospital con mi madre. Durante el día, me ocupaba del papeleo, de la comida y de los resultados de las pruebas. Por la noche, cuando mi madre dormía en una colchoneta en el pasillo, abría mi portátil y me ponía a trabajar. Bajo la luz fluorescente del pasillo del hospital, entre el sonido ocasional de las sirenas, tecleaba frenéticamente. Aceptaba todo tipo de trabajos. Artículos SEO. Guiones para vídeos cortos. Edición de contenidos web. Forzaba mi cerebro al máximo, sin permitirme descansar. Cada 1000 palabras que escribía eran un poco más de dinero para las medicinas de mi padre y la leche de mi hija. El estrés y la mala alimentación me pasaron factura. Tenía ojeras. Estaba pálida. Pero cada vez que entraba a ver a mi padre y veía que sus constantes vitales mejoraban ligeramente, el cansancio desaparecía. Mi mirada se llenaba de una determinación de acero. Papá, tienes que vivir. Tienes que recuperarte para ver lo feliz y orgullosa que va a vivir tu hija. Sin embargo, el trabajo freelance, por mucho que me esforzara, no era suficiente para cubrir los enormes gastos médicos. Necesitaba algo más. Una mañana, mientras esperaba los resultados de unas pruebas, busqué ofertas de empleo de alto nivel. Me topé con un anuncio. Se buscaba un director de contenidos para el grupo de comunicación Atlas, una de las empresas más importantes de España. El sueldo era muy atractivo, suficiente para cubrir los gastos de mi padre, y ofrecían un seguro médico excelente. Los requisitos eran muy exigentes. Dudé por un momento. Pero luego recordé mi capacidad para organizar el trabajo entre el hospital y los clientes. Ya no era una novata, era una mujer que había superado una tormenta, con experiencia de vida y una voluntad de hierro. Respiré hondo y pasé 3 horas actualizando mi currículum, destacando mis habilidades y adjuntando mis mejores trabajos. Lo revisé una última vez y lo envié. Al ver el mensaje de solicitud enviada, sonreí. Este sería el primer ladrillo para reconstruir el castillo de mi vida. El pasillo del hospital. Al atardecer. Estaba desierto y lúgubre. Me senté con la cabeza entre las manos, sintiendo un dolor agudo en la espalda. Mi padre seguía en la UCI. Había mejorado un poco, pero el pronóstico seguía siendo reservado. Los gastos médicos consumían mis ahorros a una velocidad vertiginosa. De repente, oí unos pasos decididos acercándose. Era un sonido familiar. Levanté la vista. Frente a mí estaba Javier. No era el subdirector pulcro y arrogante de siempre. Tenía un aspecto deplorable. La ropa arrugada, la camisa manchada y los ojos inyectados en sangre. Una mezcla de ira y desesperación. Se sentó frente a mí. Lucía, ¿estás contenta? Me has acorralado. Sí, Seo. Te divorcias, te llevas el dinero y luego me clavas un puñal por la espalda. ¿Crees que con eso vas a ser feliz? Levanté una ceja. ¿De qué demonios hablas? Desde que salí de esa casa, tu existencia me es indiferente. Javier soltó una risa amarga. No lo niegues. Hoy nombraban al nuevo director de departamento, un puesto que iba a ser mío. Pero de repente, la dirección me ha descartado. Me llamaron a un despacho y me enseñaron un montón de cartas anónimas que decían que soy un maltratador, que abandoné a mi mujer y a mi hija, que desvié dinero para mi hermana. ¿Quién más que tú sabía todo eso? ¿Quieres arruinar mi carrera, verdad? Al oírlo, no pude evitar reír. Una risa de desprecio resonó en el pasillo. Javier, te sobreestimas.
No malgastaría mi energía en alguien como tú. Lo que siembras, recoges. Has sido un déspota con tus compañeros. Es normal que alguien te odie y te denuncie. Es el karma, no me culpes a mí. Javier se inclinó hacia mí, con una expresión suplicante en los ojos. Lucía, sé que tu padre está enfermo y que necesitas dinero. Hagamos un trato. Ve a mi empresa, habla con la dirección y di que todo es mentira. Que nos divorciamos amistosamente. Si recupero mi puesto, te daré 50.000 euros para los gastos de tu padre. Es un buen negocio para ambos. Escuchar esa propuesta tan vil de la boca del hombre que fue mi marido me revolvió el estómago. Usaba la vida de mi padre como moneda de cambio para su ambición. Mi desprecio alcanzó su punto máximo. Me levanté de un salto y tiré su maletín al suelo. Cállate. Tu dinero está sucio. Mi familia no lo necesita. Mi padre es un hombre íntegro. Preferiría morir antes que aceptar dinero manchado por tu mentira y tu cobardía. ¿Crees que el dinero puede comprar la dignidad? Mírate al espejo. Tu carrera se hunde por tu falta de principios, no por mi culpa. Ahora lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. Largo. Señalé el ascensor. Mi voz era cortante. Javier se quedó paralizado. Pálido, intentó decir algo, pero al ver la furia en mi mirada, agachó la cabeza. Recogió su maletín y se fue, con el paso pesado de un hombre derrotado. Su silueta desapareció tras las puertas del ascensor, poniendo fin para siempre a cualquier vínculo entre nosotros. El día de la entrevista en el grupo de comunicación Atlas, me levanté a las 4 de la mañana. Me arreglé con esmero, eligiendo un traje sastre azul marino y una blusa de seda blanca. Me miré al espejo. Era una mujer de 30 años. Elegante, serena y decidida. En la sala de espera, vi a otros 10 candidatos, la mayoría jóvenes y seguros de sí mismos. Parecía una reliquia a su lado. Pero no me sentí intimidada. La experiencia y las cicatrices del alma eran mis mejores armas. La entrevista era grupal. Teníamos que presentar una estrategia de comunicación para una nueva leche de fórmula para madres lactantes. Los jóvenes presentaron ideas llamativas, con realidad virtual y famosos. Sus presentaciones eran impecables, pero carecían de alma. Cuando llegó mi turno, no usé diapositivas. Escribí una sola frase en la pizarra. Lágrimas en la oscuridad. El jurado me miró con curiosidad. Empecé a hablar, con voz clara y firme. Señores, mis compañeros han presentado estrategias muy modernas, pero olvidan la esencia de nuestro público objetivo. Una mujer puérpera no necesita imágenes idílicas. La verdad es que se siente sola, agotada y vulnerable. Pasa noches en vela. Se enfrenta a un cuerpo que no reconoce, a la indiferencia de su pareja y a las críticas de su familia política. Hice una pausa, mirando a la directora de Recursos Humanos. Mi estrategia se centra en crear una comunidad de apoyo. Nuestro producto no es solo leche. Es un amigo que entiende su dolor. Produciremos una serie de documentales cortos sobre la cara oculta de la maternidad. Seremos su voz. Cuando conectemos con sus lágrimas, nos ganaremos su lealtad para siempre. No solo por la razón, sino con el corazón. La sala quedó en un silencio absoluto. Mis palabras nacían de mi propia experiencia, del dolor de aquellos años. No hay estrategia más poderosa que la verdad. El director general asintió, con una sonrisa de aprobación. Salí de aquel edificio con la cabeza alta. Sabía que el puesto era mío. 2 días después, me llamaron para confirmarme que había sido seleccionada. El sueldo y las condiciones superaban mis expectativas. Podría pagar cómodamente los gastos de mi padre y alquilar un buen piso para nosotras. Pero ese mismo día, recibí otra llamada. Era Daniel, un conocido director de cine documental. Me dijo que había leído unos artículos míos de hacía años y quería proponerme un proyecto. Nos citamos en una cafetería. Daniel, un hombre de unos 40 años, de aspecto bohemio, fue directo al grano. Lucía, estoy preparando un documental llamado Humo y Fuego del Pueblo. Es un viaje por España para descubrir la comida callejera y las historias de la gente humilde que la prepara. Tengo un equipo excelente, pero me falta un guionista con alma. Al leer tus textos, me di cuenta de que tienes la capacidad de ver la belleza y el dolor en las vidas pequeñas. Quiero que seas la guionista principal. Su propuesta fue como un rayo que despertó mi pasión por la escritura. Un sueño que había enterrado por necesidad. Viajar.
Escribir historias reales. Era todo lo que siempre había deseado, pero la realidad me golpeó. Le agradezco mucho su oferta, Daniel. Pero mi situación es complicada. Mi padre está en el hospital y necesita un tratamiento muy caro. Mi hija es muy pequeña. Un proyecto así me obligaría a viajar constantemente y el sueldo probablemente no cubriría los gastos. Daniel me escuchó con empatía. Sacó un contrato. Entiendo tus dificultades. Este proyecto ha recibido una importante subvención de una fundación cultural. Los honorarios son bastante generosos. Además, el patrocinador ofrece un apartamento en un complejo residencial de lujo para los miembros clave del proyecto durante 2 años. Si aceptas, podrías mudarte allí con tu hija de inmediato, y organizaremos los rodajes para que puedas visitar a tu familia con frecuencia. La oferta era increíblemente tentadora. Por un lado, un trabajo de oficina estable y muy bien pagado. Por otro, el camino incierto pero apasionante del arte. Le pedí 3 días para pensarlo. 3 días después, la salud de mi padre dio un giro inesperado. Salió de la UCI y lo pasaron a una habitación normal. La vida volvía a su rostro. Esa tarde, fui a verlo. Estaba despierto y lúcido. «Hija mía, has sufrido mucho por mi culpa», susurró. «No digas eso, papá. Tu recuperación es nuestra mayor felicidad. El dinero no es un problema». Él sonrió. «Sé que tienes que tomar una decisión importante. Escucha. Yo no te eduqué para que fueras una máquina de hacer dinero. Ya has sufrido bastante. Quiero que vivas tus sueños. Si aceptas un trabajo que no te gusta solo por mí, preferiría morir. Haz ese documental, hija. Vuela alto y escribe cosas hermosas. Esa será mi mejor medicina». Sus palabras derribaron todas mis dudas. Lloré, abrazado a él. Mi corazón había encontrado la respuesta. A la mañana siguiente, llamé al grupo Atlas y rechacé la oferta. Luego, fui a ver a Daniel. «Acepto el trabajo. Estoy lista para empezar este viaje y crear algo maravilloso». Daniel sonrió y me estrechó la mano. «Bienvenida al equipo, Lucía. Este será el mejor giro de tu vida». Firmé el contrato. La llama de mi pasión volvía a arder, más brillante que nunca. Gracias al contrato, me entregaron las llaves de un apartamento de lujo en el barrio de Los Remedios. Era un complejo residencial moderno y seguro, rodeado de jardines. El domingo, Elena y Marcos me ayudaron con la mudanza. Al abrir la puerta, la luz del sol inundó un salón espacioso y elegante, con suelo de madera y una cocina de última generación. Desde el balcón, se veía toda la ciudad. Era un mundo aparte de la cocina mugrienta de doña Carmen. Sofía correteaba por el piso riendo feliz. Elena me abrazó. «Por fin, Lucía. Este es tu reino. Nadie volverá a humillarte. Eres libre». Por la noche, después de que mis amigos se fueran, me preparé una taza de té. Con Sofía durmiendo plácidamente salí al balcón. El aire fresco acariciaba mi piel. Sevilla brillaba a mis pies. Sonreí. Había salido del infierno. Había superado la enfermedad de mi padre y estaba aquí, de pie. Esta casa era el símbolo de mi independencia y mi libertad. Mañana empezaría mi nueva vida como guionista. El viaje acababa de comenzar. La vida en el nuevo apartamento era tranquila. Los fines de semana, llevaba a Sofía a jugar al parque del complejo. Una tarde, mientras anotaba ideas en mi cuaderno, oí una voz chillona a mi lado. «Lucía. Casi no te reconozco». Era Marta, una antigua compañera de la universidad, conocida por su afán de buscar hombres ricos que la mantuvieran. Iba vestida de marca de pies a cabeza, cubierta de joyas. «Me habían dicho que te divorciaste y te quedaste en la calle. ¿Cómo has acabado aquí? ¿Alquilas un cuartucho en algún callejón cercano y te cuelas en el parque? Ten cuidado. La seguridad es muy estricta». Su tono era condescendiente y burlón. Cerré mi cuaderno con calma. No sentía ni ira ni vergüenza. Las heridas más profundas ya habían sanado. Sonreí amablemente. «Hola, Marta. Veo que sigues juzgando a la gente por las apariencias. No vivo en un callejón. Vivo en el piso 15 de la torre que tienes justo detrás». Marta abrió los ojos como platos. «¿Mientes? Un piso aquí cuesta una fortuna. ¿De dónde sacas el dinero? ¿Te has echado un amante millonario?» «Yo sí que he sabido elegir. Mi marido es director de una inmobiliaria y me ha comprado un ático aquí mismo. Una mujer lista busca un buen apoyo, no se da cabezazos contra la pared como tú».
Me levanté. Mi postura era serena pero firme. Marta, tu felicidad depende de la cartera de un hombre. La mía depende de mis propias manos. No tengo ningún amante. Este apartamento me lo proporciona la fundación que patrocina mi documental, del que soy la guionista principal. Gano mi propio dinero, mantengo a mi hija y pago los gastos de mi padre sin depender de nadie. ¿Lamentas que dejara a mi exmarido y su casa de 3 pisos? ¿Sabes que en esa casa era una sirvienta? ¿Que me humillaban a diario? Eso no es un apoyo. Es una jaula. Tu marido te ha comprado un piso. ¿Pero estás segura de que mañana no le comprará otro a una chica más joven? No midas la vida de una mujer independiente con tu mentalidad de parásito. Marta se quedó sin palabras, roja de ira y vergüenza. Que disfrutes de la tarde y de las propiedades de tu marido. Yo voy a disfrutar de mi propia vida. Adiós. Me di la vuelta y caminé con orgullo hacia el portal de mi edificio, dejando a Marta plantada en medio del parque. Pasaron los meses. El documental era un éxito. Mis viajes de trabajo eran intensos pero gratificantes. Una noche, Elena vino a cenar y me contó las últimas noticias sobre mi antigua familia política. Escuché con una calma que me sorprendió a mí misma. No te imaginas el desastre que es esa casa ahora, empezó Elena. Beatriz se casó con un rico, pero al mes la echaron de casa. Era una vaga insoportable, acostumbrada a que se lo hicieran todo. El suegro se hartó y la devolvió a su casa como un paquete. Sentí pena, no alegría. Era el resultado de la desastrosa educación de doña Carmen. Pero lo de Javier y tu suegra es peor, continuó Elena. Javier perdió su ascenso, dejó el trabajo y se metió en estafas de criptomonedas. Lo perdió todo. Pidió dinero a prestamistas y ahora debe millones. Los matones fueron a su casa a amenazarlos. Javier ha desaparecido. Se ha escondido por miedo. Suspiré. Sin mí para sostenerlo, su mundo se había desmoronado. ¿Y doña Carmen? Pregunté. Ella es la que está peor. Cuando los matones fueron a la casa, se enfrentó a ellos. La empujaron, se cayó y se golpeó la cabeza. Sumado al disgusto de sus hijos, le dio un segundo derrame. Ahora está paralítica de medio cuerpo. Apenas puede hablar. Está postrada en la cama. Javier huido y Beatriz sin saber cómo cuidarla. La casa es un asco. Es el karma. Lucía. La vida te devuelve lo que das. Aquella noche, mientras fregaba los platos, reflexioné. El infierno que viví parecía una vida pasada. No me alegraba de su desgracia. Pero sentía que el universo había puesto las cosas en su sitio. Los que siembran dolor cosechan amargura. Yo, en cambio, había elegido un camino de luz, construido con mi propio esfuerzo y bondad. Un domingo por la mañana, sonó el interfono del vestíbulo. Era el conserje. Señora Lucía, aquí abajo hay 2 mujeres, una en silla de ruedas, que dicen ser su familia política. Insisten en subir y están montando un escándalo. Mi corazón dio un vuelco. Eran ellas. Respiré hondo. Reténgalas en el vestíbulo, ahora mismo bajo. No las deje pasar bajo ningún concepto. Me vestí, me recogí el pelo y bajé, sintiéndome dueña de la situación. Al salir del ascensor vi la escena. Beatriz discutía con los guardias de seguridad. A su lado, en una silla de ruedas barata, estaba doña Carmen, una sombra de lo que fue. Estaba demacrada, con el rostro deformado por la parálisis y la mirada perdida. Al verme, Beatriz gritó: «Ahí está mi cuñada». Me acerqué, manteniendo la distancia. «¿Qué hacéis aquí armando este escándalo?». Al oír mi voz, doña Carmen se agitó. Intentó levantarse, extendiendo un brazo tembloroso hacia mí. «¿Lu? Sia. Ayu. Da. Mi», balbuceó, llorando. «Javier. Se ha ido. Estoy sola. Déjame ver a mi nieta. Déjame vivir contigo». Beatriz también cambió de tono. «Por favor, Lucía. Estamos arruinadas, van a embargarnos la casa. Mamá está enferma. Ten piedad, acógenos. Te prometo que te ayudaré en todo». Las miré en silencio. Mi compasión había muerto el día que me abofetearon. El día que mi padre casi muere por sus calumnias. Miré a Beatriz a los ojos. «Te equivocas. No soy tu cuñada. La ley nos divorció hace mucho». «¿Acogeros? Cuando yo era vuestra sirvienta me tratasteis como basura. Cuando me fui,
Me maldijisteis. Doña Carmen fue a casa de mis padres y casi mata a mi padre con sus mentiras. ¿Dónde estaba entonces vuestro vínculo de sangre? Me giré hacia doña Carmen, que se encogió, incapaz de mirarme. ¿Vienes a ver a tu nieta? ¿A la niña que llamaste excusa para mi pereza? No uses la familia para justificar tu egoísmo. Cuando tenías poder, me echaste a la calle. Ahora que no tienes nada, vienes a mendigar mi lástima. Mi bondad tiene un límite. Y no es para gente como vosotras. Me dirigí al jefe de seguridad. Señor, por favor, tome nota de estas 2 personas. A partir de hoy, tienen prohibida la entrada. Si vuelven a causar problemas, llamen a la policía. No tengo ninguna relación con ellas. Dicho esto, me di la vuelta y volví al ascensor, ignorando los sollozos desesperados de doña Carmen y los insultos de Beatriz. Las puertas se cerraron, dejando atrás para siempre la podredumbre del pasado. Había cortado el último hilo que me ataba a ellos, protegiendo la paz de mi hogar. Tras casi un año de rodaje, Humo y Fuego del Pueblo se estrenó. El primer episodio, sobre una anciana de un barrio humilde que vendía fideos para mantener a sus 3 hijos discapacitados, fue un éxito rotundo. Millones de personas se conmovieron. La crítica elogió la autenticidad y la humanidad de los guiones. El éxito del proyecto superó todas las expectativas. En la fiesta de celebración, Daniel brindó por mí. Lucía, tú eres el alma de esta serie. Tu manera de contar historias ha elevado nuestras imágenes. Admiro tu talento y tu fuerza. El reconocimiento profesional y el cariño del público fueron mi mayor recompensa. Con el dinero ganado, lo primero que hice fue ir a casa de mis padres. Mi padre se había recuperado casi por completo. Esa noche, cenamos juntos. Después, saqué una libreta de ahorros y un sobre con dinero. Papá, mamá, esto es de mi trabajo. Ya he pagado todas las deudas del hospital. Esto es para que viváis tranquilos. Y mamá, mañana cómprate una moto nueva. Vuestra hija ya puede cuidar de la familia. Mi padre acarició la libreta, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Mi madre me abrazó, llorando de felicidad. Estamos muy orgullosos de ti, hija. Verte así de fuerte y feliz es nuestra mayor alegría. Esa noche, dormí en mi antigua habitación, con Sofía a mi lado, sintiendo una paz absoluta. La tormenta había pasado. A las 4:30 de la mañana, terminé de preparar mi mochila. Hoy partíamos hacia los Pirineos para rodar los siguientes episodios. Besé a Sofía, que dormía plácidamente. Mi madre, ya despierta, me dio un último abrazo. Cuídate mucho, hija. La niña está bien con nosotros. Tú concéntrate en tu trabajo. Un taxi me llevó al aeropuerto. A las 6, me reuní con el equipo. El ambiente era de pura excitación. El avión nos dejó en Barcelona y desde allí, un autobús nos llevó hacia las montañas. A medida que subíamos, el paisaje se volvía más espectacular. Valles verdes, pueblos de piedra y picos nevados. Abrí la ventanilla y el aire puro de la montaña me llenó los pulmones. Cerré los ojos. La imagen de la mujer oprimida en aquella cocina asfixiante se desvaneció para siempre. En su lugar estaba la Lucía de ahora. Una guionista independiente, fuerte, dueña de su destino. Había roto mi jaula. Había superado la desesperación y había alcanzado la luz. Abrí los ojos y miré las montañas que se extendían hasta el horizonte. Una sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa radiante y llena de esperanza. El camino por delante sería largo, pero ya no tenía miedo. Dejando atrás el oscuro pasado, las alas de la mujer libre que había en mí se extendían por fin, listas para volar orgullosas en el vasto cielo de la vida. Todo acababa de empezar.